¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Además de que la pandemia del COVID-19 nos ha encerrado, nos ha evitado hacer cosas normales como visitar a nuestros familiares, y es parte del proceso de protección de nuestra salud regular, no contagiarnos de ese coronavirus. Pero la parte emocional la hemos trabajado. Hoy atendemos el asunto en Entre Líneas. Nosotros nos acompaña José Castro Borrero, del Centro de Apoyo Emocional a las Familias del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Interamericana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Saludos, buenas tardes a ti y a todas las personas que nos sintonizan. Bueno, cuando hablamos de cierta manera el aspecto emocional, pues las personas piensan que eso solamente lo busca posiblemente personas que tengan problemas de salud mental o personas que han perdido a un familiar o la relación matrimonial se ha roto por diferentes circunstancias. Pero cuando hablamos de la parte emocional, estamos hablando de un componente muy importante en la salud mental del ciudadano. Es correcto, la salud mental es un aspecto que todos tenemos que cuidar. No importa si una persona es o no es paciente de salud mental, todos tenemos un componente emocional, sentimental, que tenemos que trabajar, conocer y aprender a manejar, especialmente en estos momentos de dificultad donde estamos viviendo esta pandemia que nos altera nuestras emociones. Los puertorriqueños ni el mundo estaba preparado para vivir de cierta manera encerrado. Llegó un momento dado en el que yo recuerdo cuando había que salir solamente con los pares o los impares, los números, y ese terror como que uno, aunque estaba legalmente transitando para llegar a su trabajo, uno emocionalmente estaba, ¿pero qué es esto? Definitivamente esta pandemia nos ha tenido varias etapas. Una de las etapas, yo creo que de las más difíciles, fue el lockdown que se llevó a cabo en marzo del año pasado, donde prácticamente casi de un día para otro. De un día para otro fue. Tuvimos que encerrarnos aproximadamente por varios meses encerrados en las casas sin poder salir, con temor a contagiarnos, sin conocer mucho sobre el virus, sin haber una expectativa de una vacuna. Y hay personas que no tienen ningún problema de salud mental. Sí. Y sus emociones afectan, así que tenemos que pensar también en las personas que sí tienen algún problema de salud mental, que esa emoción se les tiene que haber exacerbado. Hay personas que perdieron sus familiares en este proceso y no pudieron hacer un proceso de cierre, un proceso de duelo. No pudieron despedirse de sus familiares. Todo eso que ocurre nos afecta a nuestras emociones definitivamente. Hablando de ese proceso de encierro, no solamente era en Puerto Rico, era a nivel mundial. Y entonces era como que no puedes salir porque el coronavirus está ahí, te puedes contagiar en cualquier lugar y por ende te puedes morir. Ese era el mensaje. Correcto, inclusive teníamos ese bombardeo. Teníamos miedo a veces de tocar algún producto, tocar una puerta, interactuar con alguien porque pensábamos que nos íbamos a contagiar. Se convirtió entonces, de cierta manera, en un caos en el país en el que no me toque, entonces era con hand sanitizer en todo momento. Eso también es malo, ese proceso en el que uno estaba autocontrolando prácticamente todo algo de terror. Yo creo que no podemos hablar en pasado, tenemos que seguir hablando en presente porque como quiera lo estamos viviendo actualmente. El temor no ha pasado, pues no sé, las precauciones que tenemos que tomar no han finalizado, así que esto no le vemos fin por ahora, así que tenemos que continuar tomando las medidas de precaución. Parece que nos va a durar un año más, por lo menos. Y también manejar nuestras emociones, que es lo que nos trae en la tarde de hoy. El planteamiento de que es en el mundo, pues uno dice, pues si es en Puerto Rico, ¿qué pasó con el huracán María? Pues agarro un avión y me voy para un estado o República Dominicana, que muchas personas tienen la posibilidad de irse a la República Dominicana o Costa Rica o Panamá, pero en el caso del coronavirus es quédate aquí porque no puedes salir, te puedes contaminar y la parte emocional se ve muy afectada, y ahora vamos entrando un poco más en el desarrollo del tema. Y es que tampoco puedo visitar a mamá, ni a papá, ni a abuelo, ni a abuela, porque los puedo contaminar y puedo provocar su muerte. Sí, sí. Esa desvinculación familiar
es lo que muchas veces al ser humano les daña sus emociones. Sí, definitivamente eso es uno de los componentes que nos afecta a nuestras emociones, no poder visitar a nuestros familiares, tener un contacto con nuestros familiares, tocar a nuestros familiares. Parte de nuestra cultura es tocarnos, abrazarnos, y no poder tener ese contacto definitivamente nos afecta a nosotros y afecta también a las personas mayores que también necesitan ese contacto con sus hijos, con sus nietos y demás familiares. Era casi obligatorio no visitar. Nuestros ancianos, nuestros adultos mayores eran los más que podían verse afectados. Cuando hablamos de esa emoción que posiblemente es un familiar, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podemos manejar que estamos hablando de un distanciamiento físico y no un distanciamiento social como se planteaba? Porque el ser humano no está para estar solo, está para estar acompañado de sus padres, de sus hijos, de su pareja, de su componente de la comunidad, pero el distanciamiento social era imposible. El distanciamiento físico lo practicamos durante el mes de marzo hasta el presente. Ese rompimiento social del ser humano puede provocar que una persona decida quitarse la vida. Definitivamente, definitivamente, aunque no tenemos estadísticas recientes sobre el tema del suicidio, definitivamente las personas que no puedan manejar esa ansiedad, que es posiblemente el aspecto de la salud mental que más se exacerba, a esas personas que no puedan canalizar esa ansiedad, definitivamente podrían recurrir al suicidio como una alternativa, según ellos, de poder resolver esa ansiedad que están sintiendo. Las personas que pueden manejar, ayudar a controlar sus emociones, a canalizar mejor, no solo estamos hablando de los psiquiatras, los psicólogos, también los trabajadores sociales entran en este panorama. Son posiblemente el primer acceso que una persona tiene a que necesito ayuda. Esa alarma a veces viene de los médicos generalistas de familia, pero casi siempre es de un trabajador social. Es correcto, y ahí es que entonces nosotros entramos en esta dinámica. Trabajadores sociales, especialmente trabajadores sociales clínicos, estamos trabajando en ofrecerle a las personas estrategias de cómo deben canalizar sus emociones, cómo deben manejar esas emociones, cómo pueden ventilar esas emociones. Así que pero a veces es un poco difícil ventilarla, abrirse es difícil. Porque se nos ha creado de que, no, los trabajadores sociales, los psicólogos, los psiquiatras, eso es como que para personas que tienen problemas, entonces problemas como malos, violencia, abuso sexual, y entonces como que públicamente no se abre el entendimiento de los puertorriqueños a entender que no es eso. Definitivamente existe un estigma sobre los problemas de salud mental y sobre visitar a un profesional de la conducta. Existe un estigma, pero nosotros queremos que las personas trasciendan ese estigma. Porque reiteramos, de la misma forma que yo puedo tener una dolencia física y sé que tengo que ir a un médico, cuando yo tengo alguna afección emocional, y lo podemos ver cuando se nos alteran los patrones de sueño, cuando se nos alteran los patrones de alimentación, cuando tenemos un susto constante de como que no se me quita, y todos, yo me tengo que incluir porque todos hemos vivido esta experiencia. Y nuestros familiares hemos vivido esta experiencia y necesitamos tocar algún material porque no analizamos la ansiedad. Así que también nosotros debemos buscar, y todas las personas que experimentan esta sintomatología que estoy mencionando, deberíamos buscar ayuda profesional para trabajar las emociones. Me parece que desde el huracán Irma y tal vez María en adelante, el puertorriqueño entendió que es bien importante atender la salud mental, que va desde hablar tal vez con un amigo o un familiar de que, oye, tengo este problema, no puedo dormir, y que ese consejo de esa persona le dice, mira, tienes que buscar ayuda, existe la línea Paz, existen las universidades que trabajan ayudando con la parte emocional y de la salud mental, y se va buscando ayuda, pero es necesario de que todos detectemos cuando una persona necesita ayuda. Es correcto. Cuando regresemos de la pausa, continuamos conversando con usted y vamos a entrar un poco a si ese desahogo que muchas veces necesitamos cuando perdemos a un familiar, tenemos alguna situación como económica que nos está abacorando todo el tiempo, no nos deja dormir, ¿cómo nosotros podemos procesar eso? Ya regresamos, esto es Entre Líneas.
de regreso a Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña José Castro Borrero de la Universidad Interamericana. Gracias por continuar con nosotros. Pregunta en el tintero relacionado a ese desahogo. ¿Es necesario en muchas ocasiones desahogarnos de manera individual con un profesional, pero a veces también grupal? Sí, cuéntanos. Definitivamente. Antes de la pausa habías mencionado los huracanes. Tenemos que añadir que también hemos experimentado los terremotos y los temblores. O sea, la situación económica, los huracanes, los temblores, la pandemia, la vacuna, todos estos son situaciones que nos ponen a todos en ansiedad. La violencia, los asesinatos. Estamos viviendo definitivamente la pasada semana con los casos de los asesinatos, la intensidad de las noticias y lo fuerte de las noticias, todo eso nos afecta a nuestras emociones. Así que estrategias, podemos hacerlo de forma individual o de forma colectiva. Así que parte de lo que nosotros hacemos es que promovemos unos espacios primero para que la gente lo pueda ventilar, que lo pueda comunicar. Sabes que me siento de esta forma y cuando yo te comparto que me siento de esta forma y usted me dice a mí que yo me siento igual o que yo también estoy experimentando eso me va a ayudar a aliviar porque lo normalizamos como que es algo que nos afecta a todos. Y logramos empatía en cierta manera. Definitivamente, esos son los primeros pasos. Lograr esa empatía, lograr esa normalización de los sentimientos y las emociones, saber que no está mal que me sienta mal, que yo pueda decir me siento con dolor por este aspecto me está produciendo sufrimiento y saber que eso no está mal, está bien que me pueda sentir mal, hay espacio para eso. Claro, lo que puedo hacer es quedarme ahí y buscar una alternativa. Sí, que se quede meses y meses y meses y meses y no salga de ese proceso. Correcto. Porque es normal llorar, es normal perder el sueño por algo que nos haya pasado, pero no puedes trastocarnos toda la vida. Definitivamente, y dependiendo también de la intensidad de ese sufrimiento, de esa ansiedad, pues existen entonces diferentes alternativas o cosas tan sencillas como yo poder decir lo que como yo me estoy sintiendo, algo tan sencillo como poder dibujar, algo tan sencillo de yo era una costumbre que ya básicamente se ha perdido, es hacer diarios. Yo podía escribir día a día cómo yo me siento, cómo me sentí, por qué hice tal cosa durante el día, cómo la manejé. Así que tengo que buscar espacios para ventilar, escuchar música, tratar de dibujar el compás de la música, hacer alguna actividad física. Existen muchas estrategias. Pero a mí me pasó, Castro, en estos momentos, pues uno se siente triste porque no puede compartir, se siente como viviendo en una cárcel dentro de la casa o del trabajo. Y entonces los puertorriqueños utilizaban mucho las playas, los bosques, en muchas ocasiones se iba a la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras o en el Jardín Botánico, pero es que no podíamos ir. Entonces, ¿cómo podemos canalizar, sacarnos esa parte emocional que no sea a través de la naturaleza? ¿Qué espacio dentro del hogar podemos utilizar para que nos ayude o tocar la puerta a un profesional? Sí, nosotros podemos hacer respiraciones profundas. Es mejor hacerlo en la playa o hacerlo en un lugar con mucha vegetación. Es más placentero en un lugar como eso. Pero nosotros podríamos hacer unas respiraciones profundas que nos ayude a calmarnos. Podríamos, como mencioné ahorita, escuchar música, dibujar al compás de la música, hablar con una persona. En el caso de la experiencia que tuvimos ahora, pues por lo menos tenemos tecnología que nos permite entonces comunicarnos con familiares y con conocidos y podemos tener un contacto y poder ver a la gente. Yo creo que dentro de la crisis que hemos vivido tenemos esa ventaja de que tenemos una tecnología que nos permite vernos y a través de una pantalla podemos ver a otras personas. Eso da mucha tranquilidad. 20 años no existía. Definitivamente. Que la pandemia de hace 100 años en Europa no existía. No había esa manera. Entonces, de cierta manera, eso ayudó a que no tuviésemos tampoco un caos de salud mental. Yo creo que fue una coyuntura interesante donde se empiezan a dar también movimientos de teletrabajo. Yo creo que desde hace algunos años en Puerto Rico se ha estado analizando la posibilidad de... Bueno, yo lo veía en los muñequitos en la década del 80 y 90. Jetsons. Sí, veía eso. Los Jetsons, sí. Y veía que consultaban con su médico y claro, uno se expuso eso y es como que, wow, de muñequito a la realidad. Y son temas que se estaban analizando en Puerto Rico hace muchos años, pero como que no se había dado el paso y evidentemente el teletrabajo con médicos, con psicólogos, con trabajadores sociales, en la educación a distancia. Yo creo que en la universidad, por ejemplo, hace 2 años atrás nos hubiesen hablado de dar todas las clases por internet, hubiésemos pensado que era algo absurdo. Sí. Pero la circunstancia nos obligó a movernos a eso y tuvimos que manejar las preocupaciones, los ajustes, tuvimos que hacer todos los ajustes necesarios para poder ajustarnos a esa nueva realidad. Incluso en algunas universidades se planteaba
crear ciertos cursos, pero no todos los cursos. Era como que si no es presencial, no aplica imposible y dar no vas a clases recibir que no y sean no en vas a línea. recibir los fondos federales o las becas PEL, etcétera, etcétera. Era como, pero todo cambió. La pandemia, ahora va a ser antes de la pandemia y Definitivamente. post pandemia. Pero el ser humano está hecho de tal manera a la perfección que podemos manejar todo esto. Pero a veces con esta ayuda nos va a hacer mucho más fácil el proceso. Hay quienes no van a poder solitos, pero con ayuda van a poder. Ese toque de puerta es la entrada para, de cierta manera, convencernos que es necesario atender nuestras emociones, atender nuestros pensamientos hacia el prójimo, como vamos al dentista cada 6 meses, como vamos en generalista cada 30 días para buscar nuestro refill de los medicamentos, como acudimos al pediatra, al ginecólogo las mujeres, al urólogo los hombres, consistentemente. Ponerlo en agenda. Ojalá así fuera, sería lo ideal, pero en la realidad, como mencionábamos hace un rato, el estigma que a veces tiene buscar ayuda profesional, ayuda de salud mental, a veces no lleva a la gente a hacerlo. Pero ojalá que la gente pueda entender la importancia de la salud mental y que lo pongamos en agenda. Aunque posiblemente no tengamos las estadísticas, pero podríamos decir así superficialmente que hay más personas buscando ayuda luego del huracán María, luego de los temblores y luego de la pandemia del COVID-19. Sí, definitivamente personas que tenían algún padecimiento de salud mental se dieron cuenta que había que canalizar esa emoción y tenían que hacerlo a través de ayuda profesional. Y creo que muchas personas, sabiendo que estaban entrando en un momento de crisis, pues se adelantaron y buscaban la ayuda profesional. Como mencionamos ahorita, las circunstancias de la tecnología nos ayudaron a aliviar eso. Quizás cuando el huracán María el trauma fue más fuerte porque no había ese acceso de tecnología, hoy sí lo hay. Y como mencionabas ahorita, los efectos post pandemia, pienso que de aquí a algunos años, cuando veamos las estadísticas de problemas de salud mental, van a ser exponencialmente altas y dramáticas, producto de todas estas crisis que hemos estado viviendo. Pero hay solución, y una de las soluciones es la que plantea la Universidad Interamericana de ese Centro de Apoyo Emocional a las Familias. Cuando regresemos de la pausa, nos habla un poco por qué se creó el centro, desde cuándo, qué hace, cuál es la manera de comunicarnos. Me imagino que en esta ocasión todavía a través de Zoom, Skype o las cosas estas remotas que se han inventado y que hemos utilizado todos. Desde el teléfono con el médico, porque le voy a decir una cosa, a veces uno llamaba a un médico para sacar una cita o una emergencia y era un poco difícil. Ahora todo se puede hacer a través del famoso teléfono o Skype o las plataformas que utilizan. Ya regresamos, esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña José Castro Borreros del Centro de Apoyo Emocional a las Familias del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Interamericana. ¿Cómo surge el centro? Mira, pues surge de las conversaciones que tuvimos un grupo de profesores y profesoras de la Universidad Interamericana, recinto metropolitano, durante el tiempo del lockdown en marzo, donde analizábamos precisamente el impacto que esto podría tener en las personas. Inicialmente comenzamos un proyecto para nuestros estudiantes y nuestro personal, que lo denominamos CAEF. En ese momento también incluíamos unos aspectos financieros, pues estábamos cercanos del tema de las planillas. Y entonces lo que hicimos fue identificar profesionales de la conducta que fueran facultativos o internos de los programas doctorales para que atendieran entonces a los estudiantes y a la facultad y a los empleados de la universidad. En la medida que la crisis continuaba y seguía extendiéndose de tiempo, entendimos necesario e importante extenderlo a todo Puerto Rico. Luego con los fondos del a través de los distintos centros universitarios. A través de los diferentes recintos y a través de diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y cuando surgen los fondos CARES Act, en unas conversaciones con United Way of Puerto Rico, se nos hace el acercamiento y entonces nosotros sometemos una petición de fondos y entonces hemos contratado aproximadamente 40 trabajadores sociales clínicos, están en todo Puerto Rico. Trabajan de forma remota y de forma presencial en grupos pequeños, así que estas personas pueden visitar su lugar de trabajo, la iglesia, la comunidad, el centro comunal, el parque, donde la persona se sienta más cómoda y se sienta más tranquila por el asunto del distanciamiento social. Y entonces lo que hace es trabajar con esas emociones y darle estrategias de acuerdo a la gravedad que vea. También se puede atiende de forma individual, ya sea en algún lugar acordado o a través de alguna plataforma electrónica.
Claro, y estamos hablando ahora que se extiende a todo Puerto Rico, así que el volumen ahora es más personas que van a estar buscando, que posiblemente busquen. ¿Cómo acceden a la información? Pues mediante el acuerdo que tenemos con United Way of Puerto Rico, estamos utilizando la línea de orientación y referido 211. Es una línea de orientación que tiene Fondos Unidos, United Way of Puerto Rico, donde una telefonista le va a atender y usted le va a indicar que está interesado en las sesiones terapéuticas sobre ventilación de emociones, de CAEF o de acuerdo al lugar que usted viva. Esa persona la va a poner en contacto con un recurso que la va a contactar eventualmente y van a coordinar entonces una cita para una sesión individual o grupal lo más cercano a su casa. Es mucho más fácil entonces, porque el 211 este número se ha utilizado ya desde hace algún tiempo, precisamente para canalizar las ayudas. Hasta el momento, ¿tienen cifras de cuántas personas han atendido? En el caso de nuestro programa hemos atendido a unas 1,000 personas aproximadamente, según los últimos datos que recuerdo, y unas 268 intervenciones realizadas, porque se busca hacerlo en grupos pequeños. Okay. Así que también en los próximos días vamos a hacer unas visitas a lugares de comunidad para dejarles saber a la gente de la disponibilidad de este servicio e invitar a la gente a que busque ayuda. Es muy típico que la gente piensa en que él necesita o la otra persona necesita. Pero yo necesito. Sí, todos necesitamos. Y a veces reconocer que uno necesita ayuda es un paso que va a transformar incluso cómo nosotros ayudamos al prójimo también, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a identificar, porque esas herramientas que vamos adquiriendo nos sirven también para ayudar a otros a que darles el empujón para que busquen ayuda. Le pregunto, relacionado a el manejo de las emociones, ¿hay algo en particular que se repite en todos los casos? Algo que podamos identificar como que el encierro fue lo que activó que las emociones estuviesen medios locas. Yo creo que puedo mencionarte tres grupos sí. de mayor frecuencia. Uno es las personas que tienen ansiedad. Típicamente son personas que no tienen un historial de salud mental, pero el encierro o el ritmo de vida tan alterado que han estado llevando les produce mucha ansiedad. Pues no saben cómo canalizar su tiempo y distribuir su tiempo, y eso es bien común. El otro grupo son las personas que ya tenían algún problema de salud mental, un diagnóstico de salud mental que no le han podido dar seguimiento, pertenecían a algún grupo de apoyo y no han podido dar seguimiento, y esa salud mental se les ha exacerbado. Y el otro grupo son las personas que, como mencionamos ahorita, perdieron algún familiar y no pudieron hacer un cierre, no pudieron hacer un duelo, no pudieron completar ese proceso. Nosotros tenemos como cultura llevar y enterrar y esperar a una persona y quizás hacer un rosario o hacer algún tipo de actividad religiosa. No lo han podido hacer, simplemente entregaron un cuerpo y hasta ahí llegó todo el proceso. Sí. Y esas personas no han podido cerrar ese proceso y es bien importante tristeza, cerrarlo. Esa tristeza hay que cerrarla definitivamente. Hay unas etapas que hay que cumplirse, y si no se cumplen, pues muchas veces le afecta toda la vida. ¿Hay investigaciones corriendo de estudiantes doctorales en este asunto? Porque cuando estamos hablando de casos como este, que yo lo vería desde el aspecto fenomenológico, posiblemente veamos que se está estudiando o todavía no. Sí, definitivamente. La pasada semana una de nuestras egresadas, la doctora Keira Betancourt, realizó un estudio fenomenológico precisamente sobre la ventilación de emociones de las personas que se han visto afectadas por el COVID. Y hemos visto precisamente en su estudio lo que estamos hablando, esos grupos de personas y cómo la necesidad de ventilar les ha afectado. Pues muy importante, es parte del proceso de las universidades también investigar y enseñar a nuestros a los estudiantes universitarios, de cierta manera, encaminarse en el proceso investigativo, que para eso son los doctorados, insertarse en la investigación en las distintas áreas y, por supuesto, publicarlas a través de las tesis doctorales o las disertaciones, como se le llama, para luego estudiarlas también. Los famosos artículos evaluados por pares, etcétera. Así que es parte importante. ¿Algún teléfono donde las personas puedan comunicarse con la Universidad Interamericana para mayor información, o nos quedamos con el 211? Si es para coordinar cita, el 211. Si es que necesita información sobre algún otro asunto del programa, el teléfono del Departamento de Trabajos Sociales 787-250-1912, extensión 2523. Pero si es para coordinar citas o intervenciones, el 211. Gracias, José Castro Borrero, por estar con nosotros, del Centro de Apoyo Emocional a las Familias del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Interamericana Metro. Recinto metropolitano, sí. Muy bien, gracias por estar con nosotros, amigos. Se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.